Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clase anterior hemos revisado el tema de las coordenadas polares, de curvas definidas en coordenadas polares y cómo calcular, por ejemplo, rectas tangentes y área entre curvas. Hoy vamos a revisar el tema de la longitud de una curva polar. Para esto va a ser importante el tema de que una curva polar es un ejemplo particular de una curva parametrizada. Para calcular la longitud de una curva, vamos a considerar el caso paramétrico, justamente lo que aparece aquí. Gamma de t igual a x de t y y de t. Esa es una parametrización de un camino en el plano cartesiano, donde la posición del punto, y en particular la coordenada x y la coordenada y, son funciones de un parámetro t. Y estas funciones que están dadas por x y y son derivables en un intervalo t desde a hasta b. Así que lo que vamos a hacer es aproximar la longitud por medio de segmentos. La misma idea que uno utiliza, por ejemplo, para entender por qué el perímetro de una circunferencia tiene una cierta fórmula, lo que uno hace en realidad es aproximar usando polígonos. Entonces, toda una curva se aproxima de forma conveniente a través de una suma de segmentos. Es lo mismo que vamos a hacer aquí, y eso lo hacemos a través de una partición del intervalo a, b. Entonces, los puntos de la partición son los t sub k, t sub 0, t sub 1 y así hasta t sub n. Vamos a considerar un camino poligonal obtenido al juntar por medio de segmentos los puntos dados por la partición. O sea, el gamma evaluado en cada uno de los t sub k, lo vamos a llamar como p sub k. Eso da ciertos puntos en la curva que nosotros los tenemos que unir. Ahora, en el caso paramétrico, si bien no está explicado aquí, en un caso de ecuaciones paramétricas de una curva, uno podría recorrer la curva y en algunos pasos devolverse, y eso significa que la longitud se está considerando dos veces, así que hay que tener cuidado con esa salvedad. En algunos ejemplos ocurre esa situación, así que deben ser cuidadosos. Así que lo que vamos a hacer ahora, al juntar los segmentos, en realidad responde al concepto de distancia recorrida. Sin embargo, en la mayoría de los casos, o por lo menos cuando uno entiende bien lo que está haciendo, la distancia recorrida viene a ser la longitud. Si uno recorre la curva una vez en un sentido. La figura explica lo que pasa. Veamos qué tenemos a continuación. La longitud del camino es el límite de las longitudes de las aproximaciones poligonales. Es decir, cuando yo uso un polígono tengo una aproximación para la longitud y uno espera que si la cantidad de puntos tiende a infinito y los puntos se van acercando cada vez más entre ellos, la idea, entre comillas, de que la norma de la partición tiende a cero, entonces vamos a tener efectivamente que nuestra suma, que es una suma de Riemann, va a ser convergente a la longitud. De este modo, por la fórmula de distancia y la longitud de uno de los segmentos, voy a regresar. Por ejemplo, entre el punto 4 y el punto 5, que tiene coordenadas de este estilo, x en t sub 4 y en t sub 4, y el otro x en t sub 5 y en t sub 5, la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada de una diferencia de coordenada x al cuadrado más una diferencia de coordenada y al cuadrado. La fórmula de distancia que conocemos en plano cartesiano. Es lo que tenemos aquí. Debido al teorema del valor medio, aplicado independientemente a las funciones x e y, dado que estas son derivables, eso dice que existen algunos puntos en el intervalo desde t i menos 1 hasta t sub i, me parece que abierto, pero no hay mayor problema si lo dejamos cerrado, de manera que se cumple esta igualdad de abajo. Ese teorema del valor medio es contenido propio en el curso en que revisan derivadas. Explica la idea de que cuando tiene el gráfico de una función, toman dos puntos en ella,
Bueno, la función tiene que ser derivable. Toman dos puntos en ella, trazan la recta secante, entonces hay una recta tangente que es paralela con la secante entre medio. Y eso nosotros lo expresamos como, en este caso en particular, como x de t sub i menos x de t sub i menos 1 sobre t sub i menos t sub i menos 1. Eso tiene que ser la derivada de la función x en algún punto entre medio. Eso va a notar como x derivado en algún punto intermedio, que aquí lo llaman t sub i con esa cuña arriba. En algún punto entre medio. Entonces lo único que están haciendo acá es llamar el denominador como delta t sub i y multiplicar. Eso para la función x y también para la función y, a pesar de que en el otro caso no es un t sub i cuña, sino que es un t sub i tilde. Entonces esto lo ingresamos en las fórmulas que están arriba. Podemos factorizar el delta t sub i al cuadrado dentro de la raíz y a fin de cuentas llegamos a lo que está abajo. Entonces la longitud para la partición, o sea, la longitud de la suma de los segmentos en esa partición es una suma de estas expresiones que están abajo. Ahora, esto es casi una suma de Riemann porque los t sub i cuña con los t sub i tilde no tienen por qué ser iguales. Sin embargo, podemos asumir que sí. Digamos, ahí hay un teorema de tipo valor intermedio que está jugando un papel por ahí que es un poco más delicado, pero lo vamos a revisar ahora. Sin embargo, vamos a asumir que estos fueran iguales para poder hacer la explicación más simple. En ese caso tenemos una suma de Riemann. Y por lo tanto, dado que las funciones que estamos utilizando son derivables, en el intervalo podemos utilizar lo que sabemos de integral definido. El límite cuando n tiende a infinito, cuando el norma de la partición tiende a 0 de esta suma de Riemann es igual a la integral que nosotros podemos ver. Donde la función integral es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la derivada de la x, y. Ahora, esto me parece que no lo menciona, pero nosotros podemos dar una interpretación cinemática a lo que estamos haciendo, y eso yo creo que es conveniente hacerlo aquí. Si nosotros disponemos de una curva en el plano cartesiano y la hemos parametrizado, usando las funciones x y y que bien conocemos, entonces vamos a elegir, bueno, tenemos con rojo dibujada la curva, hemos marcado el sentido de movimiento y vamos a elegir un punto de ella. Ese punto tiene coordenada x, dt, y dt. Lo que hemos marcado con flecha viene a ser el vector velocidad en esa parte de ahí. Entonces, si nosotros queremos saber qué tan rápido se está moviendo, o sea, si nos concentramos en la rapidez, que bueno, es parte de la información del vector velocidad, nosotros ese punto lo proyectamos en el eje x y en el eje y para obtener las funciones x, y, dt. Nosotros podemos ver qué tan rápido se mueven esas sombras en los ejes correspondientes. Entonces, un número positivo significa que están avanzando en la recta numérica y una derivada negativa que están retrocediendo. Entonces nosotros podemos asociar números reales a eso, que tiene que ver con qué tan rápido se mueven y que viene dado por la derivada del x, y lo mismo con la derivada del y. Esos son los componentes del vector velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos dentro de la integral, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, lo que nosotros tenemos aquí es la rapidez. Es lo que vamos a marcar ahora. Esto que está dentro es la, bueno, es la rapidez con que se mueve el punto de acuerdo con la parametrización. Y si nosotros integramos la rapidez como función del tiempo, lo que nosotros esperamos, insisto, esto desde un punto de vista cinemático, es la distancia recorrida.
Así que una forma razonable de encontrar la longitud de una curva es posicionarse en un extremo, ir hacia el otro extremo y recorrer la curva. Y en todo momento medir la rapidez. Si nosotros hacemos eso, podemos rescatar la longitud de la curva, si es que no nos devolvemos en momento alguno, o sea, siempre nos movemos desde un extremo hasta el otro, simplemente tendríamos que integrar la función rapidez. Eso es lo que nosotros hemos dicho como interpretación cinemática. Y naturalmente, si nosotros en algún momento nos devolvemos, o si tenemos una curva que queremos recorrer y la recorremos varias veces, por ejemplo, si fuera una curva cerrada, vamos a tener más de lo que queremos. Entonces, eso igual son cosas, son consideraciones que vienen a partir de la parametrización. Aquí lo escribimos como teorema. Tenemos gamma de t igual a xt como y de t, un camino que parametriza una curva en el plano cartesiano. Las funciones coordenadas x de t y de t existen y son continuas para cada t entre a y b. Debería ser derivables por el hecho de que nosotros usamos la derivada de eso y para ser coherente con lo que dijimos antes. La longitud de la curva es la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas. ¿Cómo se usa esto en el caso de las coordenadas polares? Es lo que habíamos mencionado en la clase teórica anterior, de que nosotros podemos considerar las curvas en coordenadas polares cuando son r igual una función de θ, como curvas parametrizadas donde x es r coseno de θ y r es función del ángulo, donde y es r seno de θ y r también es función del ángulo, para un ángulo que va a variar desde a hasta b. En esta parte ya no hay restricción sobre el alfa y el beta. Digamos, hay algunas curvas donde podemos considerar un intervalo muy grande y nunca tener superposición, por ejemplo. Ahora, si el intervalo es muy grande y la curva efectivamente va pasando varias veces por donde mismo, entonces hay que cambiar algunas cosas. Pero, en fin, eso viene de la parametrización o de los intervalos que nosotros consideramos. Usando todo lo anterior, se obtiene la longitud de la curva, que es la integral desde alfa hasta beta de lo mismo que escribimos antes. Ahora, lo interesante es que esto se puede reescribir de forma más simple utilizando todo lo que sabemos de arriba. Ahí no está el detalle, entonces lo vamos a escribir a continuación. Sabemos que x es igual a r coseno θ y r es función del ángulo, entonces nosotros vamos a derivar. Bueno, lo mismo sabemos con la otra, así que vamos a escribir todo de inmediato. Y r seno θ. Aquí derivamos. Daría lo de marcar con puntos en respeto a lo que hacemos en cinemática. Recuerda que aquí tenemos un producto y el r también depende de θ, así que nos va a quedar derivada de r por coseno θ menos r seno θ. La derivada de y es derivada de r por el seno θ más r por el coseno θ. Lo que nosotros tenemos que hacer con esto es elevar al cuadrado y sumar. En primer lugar es eso. Elevamos cada uno al cuadrado, después sumamos. Entonces vamos a escribir la derivada de x al cuadrado binomio. Y la derivada de y al cuadrado también es un cuadrado de binomio. Y lo que nosotros hacemos a continuación es sumar estas dos igualdades. Entonces me queda r punto cuadrado, factorizo eso. Me queda coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo ángulo, eso es igual a 1.
los términos centrales, los dobles productos se cancelan. Y también factorizo el r cuadrado en los dos últimos. También me queda el seno cuadrado y coseno cuadrado del mismo ángulo que se suman y eso da como resultado 1. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz cuadrada es la función r al cuadrado más la derivada de la r al cuadrado, justamente como aparece aquí. Entonces, no es que tengamos que recurrir siempre a la parametrización y calcular la suma de cuadrados, sino que en el caso polar simplemente escribimos lo que está aquí. Vamos a revisar un ejemplo para saber cómo funciona esto. Determina la longitud de la cardioide, dado como ustedes pueden ver la ecuación R igual a por 1 más coseno teta. Pensemos en este caso que el A es positivo. Si la fuera negativo, ustedes ven el resultado final, debería haber algún ajuste que no es más que cambiar el signo. O sea, esto sería en el caso general que sea un valor absoluto, una cosa así. Para no complicarse con esas cosas, pensemos que la es positivo. Por la simetría basta considerar desde 0 hasta pi. Les voy a mostrar el gráfico de esto. Este es el gráfico donde el único efecto de usar el A como factor de todo esto es agrandar o reducir la figura con respecto al origen. Sin embargo, podemos decir esa es la forma. Sabemos que la función coseno es par, así que esta curva va a ser simétrica con respecto al eje X. Esa es la simetría que estamos invocando aquí. Entonces basta considerar la mitad superior, hacer el ángulo variable de 0 hasta pi y el resultado se va a multiplicar por 2. Así que L va a ser 2 veces, el 2 viene de la simetría, integramos solamente desde 0 hasta pi y usamos la fórmula que hemos indicado para la longitud. Raíz cuadrada de la función al cuadrado, a cuadrado por 1 más coseno teta esto del cuadrado, más la derivada al cuadrado. La derivada es menos a por el seno de teta. Si le dan al cuadrado, el menos no afecta, queda a cuadrado seno cuadrado teta. Esa es la primera línea. La segunda es desarrollar el cuadrado binomio, factorizar el a, o sea, la cuadrada puede ser factorizada en todo momento, entonces si nos olvidamos de él por ahora, hacemos cuadrado binomio, el coseno cuadrado se junta con el seno cuadrado, dan 1, se junta con el otro 1 que viene de ahí, me queda el 2. Y el doble producto es 2 coseno teta. Así que estamos listos con eso. Tomamos un factor común dentro de la raíz que es 2a cuadrado. Como está en raíz, eso en el fondo es a raíz de 2, que lo podemos sacar de ahí. Entonces, ¿qué nos va a quedar dentro de la raíz cuadrada? Y esto conviene mencionarlo. Después de tomar el factor común y sacarlo de la integral, que es el raíz de 2 por a, me va a quedar dentro de la raíz 1 más coseno de teta. Para poder resolver eso necesitamos usar alguna fórmula tipo ángulo doble o la relación entre el ángulo doble y el coseno cuadrado que bien conocemos, que es, y que ya la hemos utilizado para calcular algunas integrales a veces, cuando nosotros decimos, entonces esto es comentario fuera de lo que estamos haciendo ahora en la integración. Coseno cuadrado de alfa es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Esa es la fórmula que normalmente utilizamos. Ahora nosotros queremos considerar que aquí en donde dice 2 alfa, es el ángulo teta, porque fíjense que ese numerador en el fondo es lo que tenemos dentro de la raíz. Entonces vamos a poner alfa igual teta medios y todo esto va a funcionar. Así que ahí tenemos el numerador, o sea, en el numerador tenemos lo que está dentro de la raíz cuadrada, así que voy a multiplicar por 2
Aquí la aritmética va todo bien. Entonces aquí es donde uno debe ser cuidadoso, porque uno normalmente dice, bueno, tomamos raíz cuadrada y tenemos lo que está aquí. Sin embargo, eso tiene que ser explicado. Para poder decir que, o sea, todavía no en ese punto, porque no hemos dicho qué pasa con la raíz cuadrada. Tenemos razón. Así que esto lo podemos reemplazar aquí. Así que esto lo podemos hacer. Fíjense, lo único que hemos hecho es reemplazar 1 más coseno teta por 2 coseno cuadrado teta medio. Eso se puede hacer. El paso delicado es pasar de ahí para abajo. Bueno, el raíz de 2 es un factor constante, lo puedo retirar de la integral y lo junto con el resto me queda 4a. Hasta ahí todo bien. El paso delicado es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que justificar esta igualdad. Y para eso tenemos que decir que lo que está aquí expresado como coseno teta medios es positivo. Entonces ahí es importante indicar que teta está entre 0 y pi. Entonces el teta medios está entre 0 y pi medios. Y si nosotros aplicamos coseno aquí, tenemos algo que es positivo o 0 en el caso que fuera igual, teta igual pi, por ejemplo. Entonces ahora sí podemos decir que, bueno, vamos a tomar raíz cuadrada en lo que estaba arriba. Tomar raíz cuadrada, el raíz de 2 lo dejamos solito por coseno teta medios. Ahí podemos hacerlo, porque si no sería, si el coseno fuera negativo, nosotros no podríamos escribir lo que está ahora. Gracias a esto que está marcado con rojo, el tema del signo, es que nosotros podemos pasar de ahí para abajo, y ahora la integración es más fácil de hacer. La integral de coseno es seno, y ahí todo funciona bien, como les vamos a mostrar. 4a por 2 seno de teta medios, esa es la primitiva. De 0 hasta pi, en 0 se anula, en pi me queda el seno pi medios que es 1 y por eso igual a 8 por a. Así que llegamos al resultado y en realidad parece ser coherente, o por lo menos es positivo, así que estamos bien con eso. Lo que les voy a mostrar ahora es qué pasaría si es que si no usáramos la simetría y no tuviéramos cuidado. Entonces esto es lo que ustedes obviamente no deben hacer. Pero yo no necesito mucho espacio para eso porque hicimos todo el esfuerzo. No somos cuidadosos con la raíz cuadrada. ¿Qué pasaría? La longitud ya no tiene el factor 2, así que sería integrar desde 0 hasta 2pi, que es lo necesario para completar la vuelta, de lo mismo. O sea, nada más eso es lo que estaríamos cambiando. O sea, no está el 2, pero ponemos un 2pi acá. Eso se mantiene. Se mantiene. Y de hecho creo que por ahí va el problema. Justamente el problema está lo que marcamos aquí. Vamos a tener 2a, la integral de 0 a 2pi. A integral de 0 a 2pi
del coseno de teta medios, de teta, y esta integral, bueno, es seno de 2 teta, reemplazo los extremos, esa integral es 0. Ese signo de exclamación es justamente un signo de exclamación, porque a uno le llama la atención de que esa integral sea 0 y que por lo tanto la longitud de la cardioide sea 0. Eso no puede ser. Uno no puede decir que la longitud de todo eso es 0. Entonces hay algo raro que está pasando por aquí y efectivamente tiene relación con el mal uso de la raíz cuadrada. Esta función desde 0 hasta pi hace lo correcto, pero desde pi hasta 2pi estaríamos considerando valores negativos y estaríamos cancelando todo lo que avanzamos anteriormente. Así que ahí lo menciono para, en el fondo, enfatizar de que es importante saber este tipo de cosas, que uno a veces como que las pasa un poco por alto y que, claro, cuando uno hace eso, cuando uno pasa por alto ese tipo de cosas, termina llegando a resultados que no son los correctos. Vamos a limpiar ahora, seguir avanzando. Otro ejemplo más. Dado un ángulo θ en el intervalo de alfa hasta beta, se puede establecer una relación en la longitud de la curva R0 igual Fθ y la curva R1 igual 2Fθ. Argumente su respuesta. El razonamiento viene a partir de la fórmula, así que no hay problema con eso. Pero desde un punto de vista geométrico, ya habíamos explicado en el ejemplo anterior que hay un factor A que lo único que hacía era agrandar o reducir la figura justamente por el factor A, es un factor de escala, si lo queremos ver así, que solamente agranda o reduce la figura según fuera mayor o menor que 1. Y por lo tanto uno esperaría que la longitud también se agrandara o se redujera en la misma razón. Y es justamente lo que nosotros decimos acá. Si la curva la estamos agrandando al doble, entonces la longitud debería multiplicarse por 2. Veamos si eso realmente se manifiesta con la fórmula. Para cada teta entre alfa y beta, vamos a considerar R sub 1, que es 2 veces f teta, entonces la derivada de la R1 es 2 veces la derivada de la f. Así que cuando escribo lo que está dentro de la raíz cuadrada, me queda 4 veces lo que tenía con la curva anterior. Así que la longitud de la curva R1 igual 2f teta es la integral de a hasta b, la raíz cuadrada de 4 veces lo que teníamos con la otra. Factorizamos el 4, lo sacamos de ahí, y la integral que nos queda es la longitud de la curva R0 igual f teta. Así que efectivamente es el doble. Y con lo que mencioné al principio, ustedes pueden conjeturar con respecto a la relación entre la longitud en caso de cambiar el 2 por un número real. O sea, si en vez de colocar 2 veces f de 0, pusiéramos a por f de 0, donde el a es un número positivo. Bueno, si el a fuera negativo, ustedes ajustan las cosas, en realidad tampoco es muy difícil, pero ya no les va a quedar lo mismo que, no les va a quedar multiplicado por a. Eso ustedes lo pueden revisar. Finalmente vamos a llegar a los ejercicios propuestos. Les voy a dar por lo menos unos 10 minutos, quizá un poco más para que puedan resolver. Todo lo que puedan resolver de ahí. Con eso vamos a poner pausa en la grabación. Bien, pasamos a la resolución de los ejercicios propuestos. Vamos a ver que en muchos casos aplicar más o menos directamente las fórmulas. En el primero tenemos que encontrar la longitud de una curva dada en un intervalo dado, así que básicamente aplicar la fórmula que conocemos. Ahora debemos observar unas cosas que, bueno, dependiendo del si el A es positivo o negativo en la primera, vamos a tener una curva que es creciente o decreciente. Sin embargo, los valores son todos positivos, así que esto es una espiral. Dependiendo del signo de A, es una espiral que se va alejando o acercando al origen, en un intervalo que es de menos pi hasta pi. Y similar con la otra, en ese intervalo dado la función es creciente cuando la es positivo, empezando en 0, y si es negativo, bueno, ocurre en el sentido contrario, pero no va a afectar mucho el cálculo. Vamos a hacer de cuenta que todo es positivo, el A, para no complicarnos con ese detalle.
Para la primera, tenemos que la longitud es la integral desde 0 hasta 2pi de la raíz de la función al cuadrado más la derivada al cuadrado. La derivada es multiplicarlo por a. Entonces me queda e elevado a 2 alfa teta más alfa cuadrado e elevado a 2 alfa teta. Dentro de la raíz factorizamos el e elevado a 2a teta. Me queda 1 más a cuadrado por e elevado a 2a teta. Raíz de 1 más a cuadrado multiplicando e elevado a teta. Y eso, bueno, la raíz sale así, como está. Por e elevado a teta sobre a. Vamos a poner un a distinto a 0 para no tener un caso trivial y no tener un denominador que molesta. Desde 0 hasta 2pi. Y eso es raíz de 1 más a cuadrado sobre a. Sí, así que pensemos en a positivo, como habíamos mencionado anteriormente. Por e elevado a 2pi a menos 1. Con el segundo, corrijo todo esto en el primero. Es cambiar los extremos desde menos pi hasta pi. Estaba pensando en los extremos del segundo, entonces corregimos. Ahí está. Si ustedes quisieran factorizar un e elevado a menos a pi, que en el fondo es 1 sobre e elevado a pi, y escribirlo de una manera ligeramente distinta, se puede hacer también. Ahora sí, vamos al segundo dentro de esto. Ahora sí, integral de 0 a 2pi, la raíz cuadrada de la función al cuadrado. Vamos a escribir en orden. La función al cuadrado más la derivada al cuadrado. Dentro de la raíz cuadrada podemos tomar factor común a cuadrado, teta cuadrado, que si lo sacamos la raíz me queda por teta, raíz de teta cuadrado más 4. Y eso es a medios por la integral colocando 2 teta, raíz de teta cuadrado más 4, el 2 teta sería la derivada de lo que está dentro, así que me quedaría 2 tercios, teta cuadrado más 4 elevado a 3 medios. Y desde 0 hasta 2pi. En otras palabras hice la sustitución y después la integración misma. Eso es a tercios, simplificamos esos 2.
Bueno, reemplazamos los extremos. 4pi cuadrado más 4 elevado a 3 medios menos 4 elevado a 3 medios. Solamente para arreglarlo, dejarlo un poco más presentado de una manera distinta, aquí vamos a utilizar un 4 que se eleva a 3 medios, así que todo esto es multiplicado por 4 elevado a 3 medios, que es 8. Y queda pi cuadrado más 1 elevado a 3 medios menos 1, que es como de lo mejor que podemos hacer. Vamos a mirar el segundo rápidamente. Tenemos el cable dado por una cierta ecuación con θ de 0 hasta 6pi. Ahora, si nosotros tomamos un ángulo θ entre 0 y 3pi y le sumamos 3pi, vamos a tener el resultado cambiado de signo. En otras palabras, desde 3pi hasta 6pi se superpone con lo que hicimos antes, lo cual no importa mucho si pensamos que el cable describe una figura, no importa cuál sea, entre 0 y 3pi y después se superpone. Está puesto el cable, digamos, sobre una misma figura 2 veces. Y no importa, hay que calcular igual así. El costo de estos cables es 3 unidades monetarias por cada metro. Entonces hay que encontrar el costo del cable. El costo del cable entonces va a ser esta tasa de 3 multiplicando la longitud. Sigamos con la longitud primero, que está expresada en metros. La integral desde 0 hasta 6pi de la raíz cuadrada de esto. Al cuadrado más la derivada del cuadrado, que es 2 por 3 seno cuadrado por la derivada del seno, que es coseno, por la derivada de θ sobre 3, que es 1/3. Esto es buenísimo porque el 3 se cancela con el 3 y con lo demás que podemos factorizar nos va a quedar al fin de cuentas una integral que no es muy difícil de calcular. ¿Cuáles son los factores comunes? Es 2 seno cuadrado. Claro, dentro de la raíz sería 2 seno cuadrado al cuadrado, y aquí también es 2 seno cuadrado al cuadrado. O sea, dentro de la raíz serían 4 seno a la cuarta. Sale de la raíz como 2 seno cuadrado y me quedo tranquilo independiente incluso del intervalo porque como hay un seno cuadrado nunca es negativo. Si me queda seno de θ tercio al cuadrado más, nos sacamos el 2, el seno, me queda coseno cuadrado de θ tercio de θ. En eso la raíz cuadrada es 1, así que solamente tengo que hacer calcular eso de ahí, que es, yo creo que con esto vamos a cerrar la clase de hoy. La integral de 0 a 6pi de 2 por seno cuadrado tiene una fórmula que es 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Y eso es, si no nos estamos confundiendo con los cálculos, que esperemos que no, eso es θ menos 3 medios seno de 2θ sobre 3. Reemplazando los extremos desde 0 hasta 6pi. Al reemplazar en 0 se anula todo y en 6pi se anula el seno de 4pi, así que me va a quedar solamente 6pi. Entonces el costo, si el largo del cable es 6pi unidades, o sea 6pi metros, y cada metro cuesta 3 unidades, entonces el costo va a ser 18pi.
unidades monetarias. Bien, vamos a dejar la clase hasta este punto, lo que haya quedado pendiente, que sí quedaron pendientes algunas cosas, un par de ejercicios los podemos revisar en la próxima clase. Como siempre, gracias por su atención, nos encontramos en la próxima clase.